Ok, esperando que esto se grabe bien. Empezamos entonces. Si tienen cualquier duda, pregúntenla nomás en el chat. Yo las voy a estar respondiendo. Aquí vamos a hablar de las fuerzas especiales, que se darán cuenta, siempre está la talla ya un poco harto antigua de este episodio de Dragon Ball Z, en el que aparecen ellos cinco. No me acuerdo del nombre cada uno, pero se le hacían llamar las fuerzas especiales. Y por alguna extraña razón, quedados de tradición siempre poner ese GIF al comenzar la clase. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? ¿Qué es lo que se va a preguntar como tal? Respecto a las fuerzas especiales, es describir los distintos tipos, que ustedes sepan la definición de cada una de estas: fuerza de gravedad, normal, de roce, la fuerza elástica y tensión. Representar las fuerzas haciendo este dibujo que le llamamos diagrama de cuerpo libre y resolver sistemas mecánicos que incorporan varios tipos de fuerza. La última la van a ver en la clase siguiente, ¿ya? Que recordarán, van a tener unas 2 semanas de vacaciones aproximadamente, y ahí van a volver nuevamente con esta parte ya un poco más práctica, con más ejercicio. Por ahora lo vamos a ver mucho más teórico. Entonces, primero partamos. El diagrama de cuerpo libre es solo un dibujo de una caja en esta situación. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Y de verdad es lo más fácil para dibujar. Entonces, tenemos aquí nuestra querida cajita, y a su vez dibujamos, por ejemplo, las distintas fuerzas. Una fuerza que está en el eje Y hacia arriba, en el eje Y hacia abajo, o verticalmente hacia arriba, verticalmente hacia abajo. Luego en el eje X definiríamos que F4 estaría hacia la izquierda y F3 hacia en un diagonal. ¿Qué pasa con esta flecha en diagonal? Nosotros la podemos descomponer en un componente del eje X puro, o sea, solo horizontal, y en un componente Y puro. Si recuerdan, en el principio de todas estas clases, en la clase de vectores, tendíamos, nosotros podíamos descomponer los vectores en componentes X e Y. Es esto mismo. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para simplificar todo esto, siempre imaginen que el cuerpo es un punto. Por lo tanto, de aquí le van a dibujar las fuerzas que lo van a afectar de alguna manera. Luego, la primera fuerza que vamos a ver es la fuerza de gravedad, que esta se produce solo por el hecho de que ambos cuerpos, o un cuerpo per se, posee masa y nace de la interacción. Recordarán que todas las fuerzas son interacciones entre estos dos cuerpos. Nuevamente, el alcance teórico es infinito, y es una fuerza a distancia y siempre de atracción, siempre va a hacer que estos dos cuerpos se junten. En este caso sería como el planeta Tierra y la Luna, que gracias a la fuerza de gravedad se mantienen juntos en el espacio en vez de separarse. La Luna se convierta, que vaya, ¿no? Ahora bien, esta es la fórmula de la ley gravitacional universal. Muy bien. Fue formulada por Isaac Newton, cosa importante, y es una fuerza a distancia, como había dicho, es siempre atractiva, siempre va a atraer ambos cuerpos uno con el otro. Y por supuesto la fuerza que mantiene unidos los planetas a su estrella también, tal como había puesto el ejemplo del planeta Tierra con la Luna. Esto es lo mismo de el Sol con el planeta Tierra, al momento de la órbita. La- Luego vamos a ver un poco más el tema de las órbitas y los planetas. Recuerden, eso sí, esta fórmula un poquito. G, que es la constante de gravedad, y aquí está la constante, ese es el valor, por la masa del cuerpo 1, la masa del cuerpo 2, partido en la distancia que les separa al cuadrado. ¿Ya? Si nosotros recordamos la otra fórmula de Isaac Newton, que era fuerza es igual a masa por aceleración, nos va a dar que, o sea, y modificamos a que fuerza partido por masa nos va a dar aceleración. Entonces, la aceleración de gravedad sería equivalente a decir la constante de gravedad por la masa del planeta, en este caso, partido por la distancia, va a ser igual a la aceleración de gravedad.
que es probablemente algo que recuerdan de las clases anteriores. Entonces, para ver la fuerza gravitatoria, con esta aceleración, ¿qué es lo que hacemos? Lo multiplicamos por la fuerza por la por la masa del cuerpo. Y ahí nos queda esta M. Entonces, si la fuerza que ejerce un objeto M sobre 3M es de magnitud 3F, entonces aquí para acá, 3F, ¿cuál corresponde a la magnitud de la fuerza neta sobre 0,5M? En sí el ejercicio dice, a ver si está, ahí está. En sí el ejercicio es, si sacan se tiene que hacer con la constante y todo esto, tienen que ver que la fuerza de atracción, la fuerza de gravitación en este caso, va a depender no solo del cambio de masa de uno de los cuerpos. Por ejemplo, entre M y 3M, la fuerza era 3F. 3M todavía se mantiene a pesar de que se haya dividido a la mitad. Si bien esto se dividió a la mitad, no fue así el cambio en el sistema total. Muy bien. La parte más interesante entonces ahora sería la fuerza-peso. Es lo que nos compete en este momento. La fuerza-peso siempre está dirigida hacia el centro del planeta o, lo que es lo mismo, vertical hacia abajo. Siempre va a ser vertical hacia abajo. Siempre. Siempre la tienen que dibujar así. Nuevamente es una fuerza a distancia y se suele medir con un dinamómetro. Se calcula nuevamente la masa del cuerpo por la constante de aceleración, que normalmente y aproximado es 9,8, pero para términos de la prueba se considera normalmente y se les dice que la consideren como 10 metros per por segundo al cuadrado. Nuevamente, aquí hay dos ejemplos. Aquí está el ejemplo de una superficie horizontal y el cuerpo, nuevamente la fuerza peso, hacia abajo. Luego en una superficie diagonal, nuevamente la fuerza peso es hacia abajo. No tiene relación, no la van a mover para allá. No estaría por acá. Está hacia abajo, ¿no? Ya. Ahora, nuevamente, dos objetos, uno con más masa que el otro, llegan al mismo tiempo al suelo. Si bien el con mayor masa, va a tener mayor inercia, en la fuerza de gravitación, como la fuerza va a depender también de la masa, se va a venir acompañado de una mayor fuerza de gravedad, que lo va a estar atrayendo más. Y aquí nuevamente lo ponen los ejemplos. Ahora bien, diferencia entre masa y peso, para que no confundan, porque normalmente en las ferias le dicen peso y tienen una especie de balanza que parece más dinamómetro que otra cosa. En la feria y le pesan las cosas. En sí lo que están haciendo es masar, que es una magnitud fundamental en kilogramos. En cambio, el peso es una magnitud derivada que se mide en newton. La masa es escalar, que si recuerdan es que se entiende solo con su número y su unidad. En cambio, el peso es un vector. No es lo mismo decir que hay un peso en cierto sentido que en otro. No es lo mismo porque es una fuerza. No es lo mismo empujar hacia adelante que empujar hacia atrás, por así decirlo. Luego, nuevamente, la masa es una constante, el peso puede variar, se mide con balanza, con dinamómetro, uno indica la inercia, en este caso, y el otro es la fuerza de gravedad como tal. Muy bien, entonces, si uno imaginase que un astronauta está en el espacio y quiere mover lo que es un yunque, si el yunque le va a costar de todas maneras moverlo, porque si bien no existe fuerza de gravedad como para levantarlo, que él tenga que hacer una fuerza mayor a la fuerza de gravedad para levantarlo, el yunque va a mantener su inercia, va a mantener su masa. Por ende, le va a costar moverlo de todas formas, agitarlo, en este caso. Ahora bien, la fuerza normal. ¿Qué es lo más importante de la fuerza normal? Es que cumple el tercer principio de Newton. ¿Cuál es este? Es una reacción. Es la reacción de la superficie
para evitar ser deformada. Eso es la fuerza normal. Y esta es perpendicular a la superficie. No se confundan con la fuerza de gravedad, que es vertical hacia descendente. En esta es perpendicular a la superficie. Por eso, si aquí tenemos nuestro querido libro, si aquí tenemos nuestro querido libro, verán que la fuerza peso lo va a estar tirando hacia abajo y la fuerza normal, que va a ser la respuesta de la mesa contra el libro para no hundirse, lo va a empujar hacia arriba. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí con el globo? La fuerza peso va a estar hacia abajo también. La fuerza normal, en este caso, lo va a hacer el techo, o lo que tenga arriba el globo. Va a hacer el techo y lo va a empujar hacia abajo también. Van a ir en el mismo sentido y dirección que la fuerza peso en este caso. Y ahora en una superficie diagonal las cosas se nos complican un poco y nuevamente va a ser perpendicular la fuerza normal a la superficie y va a quedar en diagonal a su vez, para allá. Sin embargo, si agarran y dibujan nuevamente la fuerza peso va a estar hacia abajo, vertical hacia abajo. Y no las confundan nunca, por favor. Muy bien. Aquí está nuevamente cómo se descompone la fuerza, el peso y la fuerza normal. En un plano inclinado, siempre el peso va a apuntar hacia abajo. Y aquí pueden mezclar los planos. No quiero meterme mucho en esto, porque esto lo pueden ver más en el electivo, pero es nuevamente lo que yo estaba comentando. Todos los vectores se pueden descomponer en un componente del eje Y y en un componente del eje X. En este caso, nosotros normalmente tenemos, por así decirlo, algo así, X. En este caso sería como nuestro plano habitual, el triángulo acá. ¿Qué es lo que hicieron en este ejercicio? Se inclinaron. En vez de hacerlo así, lo están viendo así. Y como inclinaron un poco el plano, este sería el eje Y, este, y por acá el eje X. Entonces, ese es el peso aquí, el que se puede descomponer. En vez de descomponer todo el resto de los vectores, solo descomponen el peso para hacer este ejercicio. Pero nuevamente, no me quiero meter mucho en esto, porque los voy a confundir un poco y tengo entendido que no entra en común a tan profundidad. Entonces, nos vamos a la siguiente, la tensión. ¿Qué es la tensión? Imagínenlo como la reacción unas de las cuerdas para prevenir su extensión y es la razón por la que, a ver si no tengo ninguna cuerda a la mano. Imaginen entonces, no, sí tengo el audífono. Yo al momento de hacer esto estoy ejerciendo fuerza con mi mano, tirando del audífono. ¿Y qué es lo que pasa? El audífono tira a su vez de mi mano para prevenir que se corte en este caso. Y que tampoco lo voy a empujar mucho porque si no nos quedamos sin audio. Esa es la tensión. Nada más y nada menos que ella. Que eso. ¿Y cuándo pasan los accidentes? Bueno, cuando la cuerda probablemente no logra compensar con la tensión que es capaz de generar y se rompe. Y ahora una de las últimas, la fuerza de roce. ¿Qué es la fuerza de roce? Es la reacción de dos superficies en contacto. Esta tiene relación con las rugosidades que poseen ambas superficies y es específica de las dos superficies en contacto. No va a ser la misma fuerza de roce, por ejemplo, un plástico con un papel que la de un papel sobre otro papel. No es la misma fuerza de roce. Como es la reacción de las imperfecciones, por decirlo de alguna manera, de la superficie, aquí lo pueden ver, se pueden dar cuenta que cuando una superficie está mucho más rugosa, es más fácil, por así decirlo, agarrarse de esta que cuando está muy lisa. Imaginen intentar agarrar un cerámico frente a un trozo de madera o una rama, que suelen ser bastante rugosos. Y si lijan ustedes la rama, se van a poder dar cuenta también que se le pueden resbalar, pueden pasarla rápidamente. Eh, Esas son en relación a las imperfecciones, es por qué se genera la fuerza Rosetta.
Y nuevamente es la reacción. Es una reacción que tienen las superficies a esto, dentro del tercer principio de Newton. Ahora, como dato curioso, una de estas cosas, a estas imperfecciones, puede ayudarse con lubricantes para disminuir estas, llenan estas irregularidades, lo que hacen los lubricantes, y por eso permiten este movimiento mucho más fluido. No es la palabra más técnica, pero espero se entienda. Ahora bien, existen dos tipos de roce, el roce estático y el roce dinámico. Veamos el roce estático. El roce estático nuevamente se da cuando un cuerpo está en reposo y este desea, no sé, no es que desee, recibe una fuerza para empezar a moverse. El roce estático va a evitar, como por la definición de la fuerza roce, va a evitar el movimiento, va a tender va a estar siempre contrario al movimiento y se relaciona con la fuerza normal, dado que ambas son de la superficie, son una reacción de la superficie al cuerpo, pero como se relaciona con ambas superficies, tanto la del cuerpo, en este caso la zapatilla, como la del piso, en este caso, va a tener un coeficiente. Para este caso es el coeficiente del roce estático. Aquí. ¿Por qué? Porque todavía no se mueve. Ahora, ¿qué es el roce cinético? El roce cinético se da cuando ya la superficie está en movimiento. Nada más. Nuevamente, como tiene relación con las superficies, se calcula utilizando la fuerza normal por el coeficiente de roce cinético. Ahora la parte curiosa. ¿Qué es lo que pasa? Si un cuerpo está estático o está en reposo y desea empezar un movimiento, nuevamente le va a costar iniciarlo. La fuerza de roce estático tiene un máximo. Si recordarán, no va, es el coeficiente que su valor es entre 0 y el 1 por la fuerza normal. Entonces, la fuerza de roce nunca va a ser mayor que la fuerza normal. Primera cosa que tienen que tener claro. Segundo, va a tener un máximo. En el caso de roce estático, si se llega a ese máximo, el cuerpo va a empezar a moverse. Y si se comienza a mover, o si ya se está moviendo, el roce disminuye un poquito, que sería considerado la fuerza de roce cinético. ¿Por qué disminuye en este caso? Porque si una parte de ambas superficies está en movimiento, las irregularidades, dejémoslo en que a lo muy rápido, van a estar en menor tiempo en contacto. Por lo tanto, va a ser un poco más fácil el desplazamiento en estas superficies. Y ahora, coeficientes de roce nuevamente dependen de ambas superficies. Son específicas para cada par de superficies. Y normalmente en los ejercicios les van a pedir calcularlo o se los van a dar para que ustedes calculen la fuerza de roce. Ahora bien, un cuerpo cuyo peso es de 100 newtons se encuentra sobre una superficie rugosa con un coeficiente rosestático de 0,8 y se le aplica una fuerza de tensión de 60 newtons. O sea, esta persona está tirando de la cuerda 60 newtons y la cuerda tira de la caja también, a su vez, 60 newtons. ¿Cuál es el módulo de la fuerza de roce? Aquí, a ver, déjenme ver si... Oh, no tengo pluma. Bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo resolverlo? ¿O cuánto es lo que daría? No necesariamente, o sea, sí, en sí lo que acaban de preguntar, si todo cuerpo que está pasando por un roce cinético, que está él está siendo afectado por el roce cinético, tuvo que haber pasado por el roce estático. En teoría sí, sí, pero por ejemplo, si yo tiro una pelota desde el aire y cae a la tierra y sigue girando, la pelota nunca se detuvo, por lo tanto siempre fue roce cinético.
Así como, por ejemplo, en teoría no es necesario que pasen por ambas circunstancias. Ahora bien, sí, es la D. ¿Por qué motivo? La fuerza peso es 100 newtons y recordarán que la fuerza normal va a ser la reacción de la superficie, que en este caso va a ser de igual magnitud, 100 newtons hacia arriba. Si la fuerza normal son 100 newtons, se multiplica por el roce estático, 0,8. 100 por 0,8 da 80 y uno tendería a marcar la A. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ese es el máximo de fuerza que puede aplicar el coeficiente roce estático. No significa que eso es lo que está aplicando siempre. Porque aquí esta persona, que como ven es un palito, solo puede hacer una fuerza de 60 newtons. Eso quiere decir que no sobrepasa el límite de los 80 newtons que debe de aplicar. Por ende, la caja se va a quedar quieta. Nuestro querido palito es muy palito para mover la caja. Pesa mucho la caja. 60. Y entonces la respuesta sería solo 60 newtons. Si alguien desea calcularlo, además, cuánta es la masa de esta caja, recordarán que el peso va a ser igual a la gravedad, a la aceleración de gravedad, que es 10 por el peso. Y aquí tenemos 100 newtons. 100 dividido en 10 nos da 10. La caja entonces, para que aprovechemos el ejercicio, va a tener una masa de 10 kilogramos. ¿Está bien? Y un peso de 100 newtons, por ende. Y ahí está la respuesta. Ahora, la ley de Hooke o la fuerza elástica. En sí, si ustedes tienen un elástico que nuevamente no tengo acá. Esperen, creo que sí. Eh, ah, ah, buena idea. Muy bien. Un cole. Si yo empujo el cole, lo más que puedo, se va a devolver. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa y por qué ocurre esto? Esto por la fuerza elástica. ¿Qué es una fuerza? En este caso tendría un sentido de energía potencial. Se va a ver más adelante en relación a eso. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Existe una constante que es la constante propia de cada resorte, o constante elástica, que es la K, y va a tener relación con cuánto uno modifique por así decirlo, el cuerpo. Si yo lo tengo así muy apretado, este elástico, probablemente la constante, el desplazamiento que va a tener, ¿qué es esto? Es que no me sale esto porque es muy apretado. A ver. ah, no tengo ningún elástico largo. Ya, ok. Veamos. La cuestión. No, voy a poner el coledero. En sí, si tuviese un elástico decente y no pudiese apretarlo, ¿qué es lo que pasa? La fuerza que está haciendo efecto en nuestro querido elástico, o nuestro querido resorte en este caso, va a ser contraria al desplazamiento, a la modificación, por así decirlo, o al acortamiento, en este caso, a la que yo le estoy afectando. Si yo aprieto un elástico, la fuerza va a estar hacia allá. La fuerza la va a estar haciendo hacia allá, contrario hacia la deformación que yo estoy haciendo. Nuevamente, aquí para allá. Si yo lo estoy apretando, imagina que tengo aquí un resorte, lo estoy apretando, me va a hacer fuerza hacia allá. Eso es lo que quiere decir este símbolo negativo. Porque ustedes van a hacer la cuenta de que se va a modificar la distancia, va a dar un símbolo y se multiplica esta distancia modificada por la constante de elasticidad, les da un número y ese número la fuerza va a pasar a estar en un sistema negativo porque quiere apuntar que va contrario al desplazamiento. Si yo lo aprieto acá, si yo lo aprieto acá, la fuerza va a ir hacia allá. Se darán cuenta que el desplazamiento, nuevamente este acortamiento, va en esta dirección, pero la fuerza va a estar en esa dirección, estar apretando. Lo mismo si yo lo deformo en sentido contrario. Si yo agarro este resorte y lo empiezo a tirar para acá,
a deformar para acá, la fuerza que me va a ser para allá, a pesar de que lo voy a estar deformando para allá. Eso es lo que significa ese símbolo negativo. Nada más y nada menos que eso. Y por supuesto, todos los elásticos tienen un límite. Que es importante que sepan aquí que si ustedes estiran mucho un elástico, la posibilidad de volver a su forma original se va a perder, va a sufrir una deformación permanente, nada más. Ahora, nuevamente volvemos con el tema de la fuerza de gravedad y vemos un poco lo que son las leyes de Kepler o los movimientos de los planetas. Como dato curioso, Kepler era una persona que pensaba que Dios eran las matemáticas y que el pensamiento de Dios era la geometría, como dato curioso. Creo que era él. Tendría que confirmarlo viendo internet. Bueno, entonces, la primera ley de Kepler. Todos los planetas se mueven en elipses. ¿Qué significa que sea una elipse? Que realmente hay dos circunferencias. Hay una acá, hay una circunferencia acá, aquí, y hay otra circunferencia acá. No lo puedo rayar porque no tengo pluma, pero aquí hay una circunferencia, acá hay otra. Se juntan estas dos circunferencias y forman esta elipse. Y el Sol, si se acuerdan, las circunferencias tienen un foco o un centro. El Sol se encuentra en uno de estos. Entonces, los planetas se mueven de forma elíptica alrededor del Sol. Y ahí recordarán un poco los movimientos del planeta, cuando es primavera, verano, bla, 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 dependiendo nuevamente de esto y de otras cosas que las vamos a ver más adelante, probablemente en unos meses más. Ahora bien, la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice que un planeta barre la misma área en tiempos iguales. Es decir, si aquí pasó 2 meses, por así decirlo, toda esta área en relación hacia el Sol va a ser equivalente a esta área si aquí también pasaron 2 meses. Eso, no es como mucho que haya que explicar. En una elipse, nuevamente, imagínense esta elipse. Si yo cuento desde aquí que inicia el movimiento del planeta hasta por acá, y digo, ya, aquí pasaron 2 meses, toda esta zona pintada va a ser equivalente a si por aquí lejos, que se va a mover más lento el planeta, se va a mover con una velocidad distinta, dejo pasar 2 meses, el área barrida va a ser equivalente. Y la tercera ley de Kepler, que hace que sea todo muy bonito, dice que el cuadrado del periodo de un planeta es directamente proporcional al cubo de la magnitud al cubo de la longitud del semieje mayor en su órbita elíptica. Que uno siempre se confunde y cree que esta cosa es como chino, uno se pierde. Consideren que el planeta, para aquí solucionar unos grandes problemas, consideren que el periodo de nuestro planeta es un año, y que la longitud del semieje mayor, que es este, del Sol para acá, al otro extremo. Aquí tenemos nuestro querido Sol. Al otro extremo ese es el semieje mayor. En física le llamamos unidad astronómica. Entonces, año al cuadrado partido en el cubo de unidad astronómica va a ser igual a una constante. ¿Qué es lo bonito de cada esto? Cada planeta tiene esta relación, cada planeta del sistema que esté girando alrededor de nuestro Sol va a tener esta misma relación. ¿Por qué? Porque esto se relaciona nuevamente con la fuerza de gravedad. A todos los planetas se van a mover a distintas velocidades y a distintas velocidades por la fuerza de gravedad, y van a su vez ser afectados por las distancias de esto y por la masa que poseen. Gracias a esto se puede sacar más o menos este cálculo, que daría que todos los planetas
cumplen esta constante, todos los planetas de nuestro sistema solar cumplen esta constante. ¡Wow! ¡Qué curioso! Y normalmente en los ejercicios, para que no se compliquen la vida, les dicen, muy bien, el planeta X, el periodo del planeta X es 400 días, por así decirlo, 400 días. Entonces, ¿cuánto sería cuánto sería la longitud del semieje mayor en unidades astronómicas? Y les ponen ahí una alternativa. Y ustedes lo que tienen que hacer es decir, ya, tengo 365 elevado al cuadrado partido en una U gigante, que es nuestra unidad astronómica, elevado al cubo va a ser igual a 400 al cuadrado partido en nuestro querido incógnita al cubo. Y ahí hacen regla de 3 y listo. Esos son los ejercicios que van a ver normalmente con la ley de Kepler. Se escucha terrible, pero realmente son bastante sencillos. Y con eso podemos terminar la clase. Y antes quiero saber cómo... Venga.